Los 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Como tantas veces hemos dicho en diferentes patologías, son días donde se trata de dedicar ese mismo día, días anteriores y días posteriores, para tratar de concientizar sobre la prevención, sobre los tratamientos. Hoy vamos a hablar justamente sobre el cáncer de mama con la doctora María Eugenia Azar, jefa del Departamento de Mastología del Instituto de Oncología Ángel Rafo. Muy buenas tardes, doctora Azar. José Bouza le habla. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctora, usted nos contará qué es lo que desean transmitir en este momento, como marcaba, en el sentido de, yo creo que de detección, prevención y tratamiento. Bueno, es importante, como vos bien decías al principio, que estos días que conmemoramos el Día del Cáncer de Mama o de alguna otra patología es justamente para concientizar a la población de diferentes tipos de enfermedades, ya sea su prevención, su tratamiento. En el cáncer de mama lo que tenemos que decir que es una enfermedad muy prevalente, es decir, que hay muchos casos de cáncer de mama por año, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Se calcula que hay más de 2 millones de casos de cáncer de mama en el mundo y la Argentina tiene alrededor de 19.000 casos por año también. No es un cáncer de los más mortales, pero también tiene una mortalidad importante y por eso es importante que concienticemos a la población para que hagan sus chequeos y sus controles periódicos para poder detectar esta enfermedad cuando todavía no da síntomas. Cuando Doctora, uno sí, sí, disculpe, la voy a interrumpir en algún momento de este sí, no hay diálogo, problema. donde ¿cuál es el origen? Porque creo que con tantos adelantos que ha tenido la ciencia, y más en los últimos años, una patología como el cáncer de mama, ¿se ha podido detectar cuál es el origen genético, el origen, no sé, de la vida diaria que lo puede provocar? Bueno, en realidad es muy buena tu pregunta. No se sabe cuál es el origen. Hay factores de riesgo. Los factores de riesgo, los dos primordiales, son ser mujer y cumplir años. Existe el cáncer de mama en el hombre, pero es mucho menos frecuente que en la mujer. Se considera que 1 de cada 100 cánceres va a ser en un hombre, o sea, el 1% de los cánceres de mama. O sea que esos dos elementos que son ser mujer y cumplir años son los factores de riesgo más importantes, que son factores que no podemos modificar. Ninguno puede cambiar, por más que haya elección de sexo, hay cosas que no se pueden cambiar y tampoco podemos cambiar el cumplir años. Sí hay otros factores de riesgo que son modificables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tema del sobrepeso. En la grasa se metabolizan mucho las hormonas. Los países occidentales, la vida que tenemos actualmente es una vida más sedentaria, que predispone al sobrepeso, y ahí es una gran usina de hormonas que es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Después, la alimentación, una alimentación rica en grasas, también es predisponente. Las mujeres ahora posponemos la maternidad y tenemos mucho menos hijos que 100 años atrás. Eso también es un factor de riesgo. Las mujeres que tienen más hijos y que han amamantado mucho a sus hijos, eso disminuyen el riesgo. Pero en realidad hay cáncer de mama en todo el mundo, en todos los grupos etarios. Hay estos pequeños factores de riesgo que uno puede modificar un poco, pero la causa esencial del cáncer de mama no la hemos podido encontrar todavía. Y los síntomas, doctora, que llaman más la atención para que en este caso que usted marca, principalmente el caso de mama, es en mujeres, que pueda detectar más fácilmente la mujer. Bueno, es importante tu pregunta. El síntoma puede ser un bulto, que yo me toque un bulto, que vea un tironeamiento de la piel, una retracción de la piel en algún lugar de la mama, que tenga derrame sanguinolento por el pezón, que pueda tener una úlcera, pero estos son síntomas tardíos de la enfermedad. Por eso nosotros
recomendamos siempre y recalcamos que en realidad la consulta debe ser en la etapa presintomática, porque yo voy a detectar una imagen en una mamografía o en una o en una ecografía cuando aún no me toque nada, y va a ser un nodulito mucho más chiquito, con posibilidades mucho mayores de curación y de tratamientos menos agresivos. Entonces la idea es que a partir de los 40 años las mujeres debemos hacernos una mamografía por año, y poder detectar eventualmente la enfermedad en su etapa preclínica, antes que de síntomas. ¿Mm? Una vez detectado, eh, Sí. el tratamiento, o más que el tratamiento, detectado, es el hecho de la peligrosidad que presenta, es decir, se detecta rápidamente que es un cáncer que va a ser problemático. A ver, siempre si es detectado precozmente va a ser menos problemático que si es detectado tardíamente. Por eso insistimos en el diagnóstico temprano y precoz con los estudios. Ahora bien, hay tumores chiquitos que pueden ser agresivos y tumores un poco más grandes que por ahí no son tan agresivos. Hay diferentes tipos de tumores de mama y tienen tratamientos específicos. Hasta hace unos años hacíamos todos los mismos tratamientos para todas las pacientes. Hoy se hace lo que se llama el tratamiento personalizado, individualizando el tipo de tumor y digamos los marcadores que expresa ese tumor, y se trata de acuerdo a esos marcadores que tiene. Entonces los tratamientos van a ser diferentes y personalizados para el tipo de tumor y para el tipo de paciente. ¿Me puedo requerir algunos mitos que existen en relación al cáncer de mama y cuáles son las certezas que hay? Sí, por supuesto. Usted Eh, dígame. por ejemplo, uno de los mitos son el tema de los desodorantes. Los desodorantes no generan cáncer, pueden irritar la piel de la axila y en ese contexto pueden generar inflamación de ganglios, pero no generan cáncer. Este tema de que, por ejemplo, las mujeres que amamantan tienen menos riesgo de cáncer, es cierto, pero el que yo no que yo haya amamantado no me protege absolutamente. Puedo, habiendo amamantado, tener un cáncer de mama. Otra de las cosas es, yo no tengo antecedentes de cáncer de mama en mi familia, entonces no hace falta que me controle. Eso la gente lo repite mucho, y tenemos que saber que el 80% de los cánceres de mama son lo que se llama esporádicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen antecedentes en la familia. Solo un 20% podemos ligarlo a alguna mutación genética o algún antecedente familiar, pero la gran mayoría de los casos de cáncer de mama no tienen antecedentes personales de cáncer de mama en la familia. Entonces, el hecho de no tener familiares con cáncer no me exime de los controles. Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer. Otro de los mitos que la gente tiene miedo cuando se le indica una punción, ¿no? Porque si es cáncer me lo va a desparramar. Las punciones no desparraman nada y permiten hacer esto de lo que hablábamos antes, el diagnóstico del tipo de tumor para ver qué tratamiento específico hay que hacerle a esa paciente. Bien, supongo que hay muchísimos más. Con respecto a la decisión de la extirpación de la mama, ¿se Sí. está haciendo menos usual que lo que era hace algunos años atrás? Bueno, es buena tu pregunta. No podría decir que sea menos, por ahí es un poco menos, pero también tiene que ver con el momento del diagnóstico, en la etapa en que se diagnostica la enfermedad. Hay casos en que es necesario hacer una mastectomía. Lo que sí se ha avanzado muchísimo es que se pueden hacer reconstrucciones y reconstrucciones inmediatas. Ya la mayoría de los centros de la Argentina, tanto públicos como privados, tienen acceso a hacer reconstrucción mamaria en el caso de que hubiera necesidad de sacar la mama. Depende de en qué lugar trabajes, hay más incidencia de casos iniciales que de casos avanzados, y bueno, cuando los casos son avanzados, muchas veces uno se ve obligado a sacar el pecho completo.
pero lo que hay que transmitir es que existe la reconstrucción y se pueden hacer reconstrucciones aunque sea necesario sacar el pecho. Se ha dado algunos casos en que la mujer se ha eh, hecho la operación, se ha quitado la mama a riesgo histórico de familia que producían cáncer. Ese hecho de la detección genética es parte de una investigación que puede avanzar aún más y tener un reconocimiento más precoz. Bueno, es muy interesante la pregunta. Eso pasó hace unos años que se conoció como el efecto Angelina Jolie, Claro. porque Angelina Jolie se sometió a una cirugía de mastectomía bilateral y reconstrucción porque tenía una mamá que había muerto de cáncer de ovario y ella se le diagnosticó una mutación genética y por eso se hizo esa operación. Cuando hay muchos antecedentes de cáncer de mama en la familia y en mujeres jóvenes y cáncer de mama bilateral y cáncer de mama y ovario y otros tipos de cánceres, esas pacientes son derivadas para asesoramiento genético. El asesor genético determina si necesita hacer un testeo genético, que es un análisis de sangre, para detectar si hay una mutación. En algunos casos de algunas mutaciones genéticas, como las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, eh, podemos hacer lo que se llaman cirugías, mastectomías de reducción de riesgo, sacar las mamas para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Eso no suele ser una indicación médica, sino que es una decisión del paciente, porque también puede hacer un seguimiento más estricto con resonancia magnética, etcétera, pero es una opción que se le da al paciente. Muchas de estas pacientes que han vivido en su familia muchos cánceres de mama en su familia deciden este tipo de cirugías. Hay que entender que son cirugías importantes, grandes, no es lo mismo poner una prótesis debajo de la piel que ponerla debajo de una mama por poquita glándula que uno tenga, o sea, la gente tiene que entender que no es una estética, pero sí existe y está accesible no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público, en muchos hospitales y por supuesto en el nuestro. Le pido como cierre de este diálogo que nos deje algunos mensajes que sirvan para tomar más conciencia de las cosas que hemos hablado el día de hoy. Bueno, mi mensaje es: perdamos el miedo, no tengamos miedo a consultar, acordémonos que las mujeres somos de postergar muchas cuestiones en función de los otros, del trabajo, de la familia, pero si no estamos bien cuidadas nosotros no podemos cuidar a los otros. Entonces hay que tratar de hacernos los controles anuales, aprovechar este mes del año, el octubre rosa, para repensar estas cosas y acordarme de mí y hacerme los controles adecuadamente, porque la prevención salva vidas y ese es el mensaje final. Doctora María Eugenia Azar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este contacto.